Imagine el santuario más recóndito y seguro que conoce. Su sala de estar, su dormitorio, el lugar exacto donde usted baja la guardia después de un largo y agotador día enfrentándose a la hostilidad del mundo exterior. En el centro de ese santuario, durante la mayor parte del último siglo, ha existido un altar de luz parpadeante al que le hemos entregado nuestra atención incondicional, la pantalla. Durante décadas, este rectángulo luminoso fue considerado un proveedor confiable de realidad. Los presentadores de noticias nos decían qué estaba pasando, las series de ficción nos consolaban y los anuncios nos decían qué desear. Había un pacto implícito, un contrato invisible entre el emisor y el receptor. Nosotros encendíamos el aparato y ellos, los dueños de las antenas monolíticas, nos entregaban una dieta informativa limpia, estructurada y predecible. Confiábamos ciegamente en que la señal que viajaba por el aire o por los cables subterráneos era inmaculada, protegida por corporaciones multimillonarias y agencias gubernamentales. Pero, ¿qué sucede cuando ese contrato se rompe de la manera más violenta y grotesca posible? ¿Qué ocurre cuando la voz de la autoridad es silenciada por una entidad caótica que se cuela en su hogar sin pedir permiso? Aquí es donde comienza nuestra inmersión en uno de los eventos más perturbadores de la historia de los medios de comunicación. Un evento que rasgó el velo de nuestra supuesta seguridad tecnológica y nos mostró, por primera vez, el terror absoluto a la intrusión de la señal. Para comprender la verdadera magnitud de este terror, debemos viajar en el tiempo a una noche específica. Era el 22 de noviembre de 1987. La ciudad de Chicago se encontraba sumida en la rutina nocturna de un domingo cualquiera. Miles de familias estaban sentadas frente a sus televisores, sintonizando el noticiero deportivo de la cadena local, esperando los resultados de los partidos del fin de semana. Todo era normalidad, complacencia y aburrimiento dominical, y entonces, sin previo aviso, la pantalla parpadeó. La imagen del presentador de deportes desapareció, tragada por un mar de estática negra. Durante unos segundos angustiosos hubo un silencio tenso, el tipo de silencio que precede a una catástrofe, y de repente la oscuridad fue reemplazada por una pesadilla de baja resolución. Apareció un individuo llevando una máscara de goma, una imitación grotesca y sudorosa de Max Headroom, un personaje de inteligencia artificial muy popular en la cultura pop de la época. Pero esto no era un comercial. El fondo detrás del enmascarado consistía en un panel de metal corrugado que giraba de forma hipnótica y mareante. No había sonido humano, solo un zumbido agudo, penetrante e industrial que taladraba los oídos de los espectadores. El individuo enmascarado se movía de forma espasmódica, errática, casi demoníaca. La intrusión duró apenas 22 segundos antes de que los ingenieros de la estación de televisión, presos del pánico, lograran cambiar la frecuencia y recuperar el control. El presentador de deportes reapareció, visiblemente conmocionado, diciendo que se preguntaba si él también estaba viendo lo mismo que los espectadores. Pero la semilla de la paranoia ya había sido plantada, el santuario había sido profanado. Este primer ataque fue solo un ensayo general, una advertencia de lo que estaba por venir apenas un par de horas más tarde. Esa misma noche, a las 11:15, los televidentes de la cadena pública sintonizaban un episodio de la clásica serie británica de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo. Era un público diferente, un ambiente más pausado. Y entonces la pesadilla regresó, esta vez con una fuerza y una duración devastadoras. Las líneas de escaneo de la pantalla se distorsionaron y el enmascarado reapareció, pero ahora tenía voz. Lo que siguió fue un monólogo esquizofrénico de 1 minuto y medio que se grabaría a fuego en la memoria colectiva. La voz estaba distorsionada, oscilando entre gemidos agudos y gruñidos guturales. El impostor murmuraba frases sin sentido, se burlaba de los presentadores locales, tarareaba canciones de dibujos animados, lanzaba latas de refresco a la cámara y gemía de dolor o de éxtasis. Era imposible saberlo. El clímax de la locura llegó cuando la cámara cambió de ángulo. El hombre de la máscara se bajó los pantalones, exponiendo sus nalgas, mientras una mujer vestida de sirvienta francesa aparecía en pantalla golpeándolo con un matamoscas. Y tan repentinamente como llegó, la estática consumió la imagen y el episodio de ciencia ficción continuó como si nada hubiera pasado. Esto nos lleva inevitablemente a analizar por qué este evento, que podría parecer una simple broma pesada o una gamberrada de estudiantes universitarios, generó un nivel de incomodidad y miedo tan profundo y duradero.
La respuesta reside en la psicología del terror liminal y en la vulnerabilidad de nuestra dieta informativa. Los expertos en comportamiento humano y los sociólogos que estudian los medios de comunicación a menudo hablan de la teoría de la cultivación. Esta teoría sugiere que la exposición prolongada a la televisión moldea nuestra percepción de la realidad. La televisión no es solo un electrodoméstico, es un miembro más de la familia, una autoridad reconfortante que nos dice que el mundo sigue girando. Cuando ocurre una transmisión pirata de esta naturaleza, no estamos presenciando un simple fallo técnico, estamos experimentando una ruptura ontológica. La realidad misma, tal como nos la entrega la pantalla, se fractura. El espectador se da cuenta, en un instante de terror glacial, de que el flujo de información que consume no es un río natural, sino una tubería artificial que puede ser secuestrada y envenenada por actores maliciosos y desconocidos. El miedo no provino de una amenaza física directa. El hombre de la máscara no amenazó con detonar una bomba ni emitió un manifiesto terrorista. El miedo provino de lo absurdo, del caos absoluto inyectado en un espacio hiperestructurado. El filósofo del absurdo diría que la mente humana está desesperadamente programada para encontrar significado y orden en su entorno. Cuando nos enfrentamos a un estímulo que carece por completo de lógica, nuestro cerebro entra en un estado de alarma máxima. El incidente de la máscara de goma fue un acto de terrorismo de la información puramente dadaísta. No había un mensaje político claro, no había una exigencia de rescate. Solo había anarquía visual y auditiva. Esta ausencia de propósito es lo que lo hace verdaderamente perturbador. Si el atacante hubiera sido un grupo extremista con demandas claras, la sociedad podría haber catalogado el evento, racionalizarlo y lidiar con él. Pero el enmascarado era un fantasma burlón, una anomalía en el sistema que nos restregaba en la cara la fragilidad de nuestra infraestructura de comunicaciones. Nos demostró que alguien, desde las sombras, tenía el poder de silenciar a las grandes corporaciones y entrar directamente en nuestras salas de estar para mostrarnos su propia locura. Para entender la profundidad de esta herida psicológica, debemos examinar la figura misma que se utilizó para el secuestro de la señal. Max Headroom, el personaje original, fue diseñado en los años 80 como una sátira mordaz de los presentadores de televisión corporativos y arrogantes. Era la supuesta primera personalidad generada por computadora, aunque en realidad era un actor humano con maquillaje prostético pesado, actuando frente a un fondo en movimiento. El personaje original era sarcástico, ingenioso y estaba completamente controlado por la red que lo emitía, pero el secuestrador de Chicago tomó este símbolo del control corporativo y lo invirtió por completo. La máscara de goma que usó era rígida, barata y profundamente inquietante. Cayó de lleno en lo que los psicólogos denominan el valle inquietante, esa frontera perceptiva donde algo se parece lo suficiente a un rostro humano como para ser reconocido, pero está lo suficientemente distorsionado como para generar revulsión y asco. Los ojos detrás de la máscara eran pozos oscuros y vacíos. La boca estaba congelada en una sonrisa macabra mientras la barbilla de goma rebotaba de manera grotesca. No era un personaje digital pulido, era carne humana sudando debajo de un disfraz claustrofóbico, realizando actos de humillación en televisión abierta. Esta subversión de un ícono de la cultura pop para convertirlo en un agente del caos puro es una obra maestra involuntaria del terror psicológico. Pero profundicemos aún más en la impotencia sistémica que este evento reveló. Las ondas de televisión en aquellos años eran consideradas propiedad pública, fuertemente reguladas por el gobierno. Para transmitir una señal que sobrepasara la de una torre de telecomunicaciones comercial, el perpetrador necesitaba un conocimiento técnico extraordinario y equipos que no se compraban en cualquier tienda de electrónica. Los ingenieros del gobierno pasaron meses buscando al culpable. Desplegaron furgonetas rastreadoras, analizaron cada fotograma del video en busca de pistas, interrogaron a estudiantes de ingeniería y a técnicos locales. Llegaron a la conclusión de que los atacantes probablemente habían posicionado antenas parabólicas transmisoras en los techos de edificios altos de Chicago, apuntando directamente a los enlaces de microondas de las estaciones de televisión, bombardeándolos con una señal más fuerte. Fue una operación de precisión militar, ejecutada con una sincronización perfecta, y sin embargo fracasaron en encontrarlos. Las autoridades federales, con todos sus recursos e investigadores, fueron humilladas por un individuo con una máscara de plástico barata y un matamoscas. Esta impunidad prolongó el trauma.
El hecho de que el perpetrador nunca fuera atrapado, de que el caso siga siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia de las telecomunicaciones, añade una capa de misticismo oscuro al evento. El enmascarado se convirtió en una leyenda urbana, en un hombre del saco digital que podría regresar en cualquier momento para secuestrar nuestras mentes. Esto nos obliga a reflexionar sobre nuestra dieta informativa moderna y la ilusión de control que mantenemos en la era actual. Si el secuestro de la señal analógica nos aterraba porque interrumpía la programación familiar, la vulnerabilidad actual es infinitamente más profunda e íntima. Hoy en día no dependemos de una sola torre de transmisión en el centro de la ciudad. Dependemos de miles de millones de nodos, servidores y cables submarinos que alimentan las pantallas que llevamos en nuestros bolsillos a escasos centímetros de nuestros rostros durante todo el día. Si la televisión era el altar familiar, el teléfono inteligente es un apéndice de nuestro sistema nervioso. Y la dieta informativa que consumimos ahora está curada no por ejecutivos humanos, sino por algoritmos opacos, diseñados para mantenernos en un estado de estimulación constante y ansiedad perpetua. La paranoia de la intrusión ha evolucionado. Ya no tememos a un hombre con una máscara de goma interrumpiendo un programa de ciencia ficción. Ahora nuestro terror psicológico se manifiesta en el miedo al secuestro de datos, al robo de identidad, a las campañas de desinformación masiva y a la manipulación algorítmica. Los secuestradores de señales de hoy no necesitan antenas parabólicas en los techos de los edificios. Son corporaciones anónimas, agencias de espionaje o simplemente granjas de servidores en el otro lado del mundo que inyectan narrativas tóxicas directamente en nuestro flujo de conciencia social. La vulnerabilidad de nuestra dieta informativa ya no es una anomalía ocasional de 22 segundos, es una condición permanente de nuestra existencia digital. Constantemente somos invadidos, rastreados y perfilados. La intrusión se ha vuelto tan ubicua que ya ni siquiera la percibimos como una interrupción, sino como el tejido mismo de nuestra realidad. Sociólogos especializados en la cibercultura argumentan que hemos desarrollado una forma de síndrome de Estocolmo colectivo con nuestra tecnología. Sabemos que los dispositivos que utilizamos nos vigilan, sabemos que las redes que habitamos están plagadas de agentes maliciosos y códigos diseñados para manipular nuestras emociones. Somos plenamente conscientes de que nuestra privacidad es una ilusión de la era pasada. Sin embargo, seguimos entregando nuestros datos más íntimos, nuestros patrones de sueño, nuestras pulsaciones y nuestros miedos más oscuros a las barras de búsqueda y a las plataformas de interacción social. El incidente de Chicago fue chocante porque la intrusión fue visible, ruidosa y obscena. Las intrusiones de hoy son silenciosas, invisibles e inmensamente más destructivas. Se cuelan en nuestra psique gota a gota, distorsionando nuestra visión del mundo, polarizando a las sociedades y destruyendo la memoria colectiva al reescribir constantemente la historia en la base de datos de la red. La alienación del individuo frente al avance inexorable de la tecnología es otro pilar fundamental para diseccionar este fenómeno. Cuando observamos el video pirata de la década de los 80, sentimos una especie de nostalgia distorsionada. Es una reliquia de una era analógica donde el enemigo, por muy extraño que fuera, era humano. Había sudor, había risas maníacas, había una fisicalidad cruda en la broma, había alguien real al otro lado de la señal. Hoy nos enfrentamos al terror gélido de la inteligencia artificial generativa, a los videos ultrafalsos conocidos como deepfakes, donde la realidad misma es sintetizada a la perfección. La intrusión moderna puede simular el rostro y la voz de nuestros seres queridos, de nuestros líderes políticos, creando discursos y eventos que nunca ocurrieron. La desorientación ontológica que sintieron los televidentes de Chicago se ha amplificado a una escala global. Ya no podemos confiar en la evidencia de nuestros propios ojos y oídos frente a la pantalla. El pacto de confianza no solo se ha roto, ha sido triturado y arrojado al fuego de la simulación perpetua. Pero para comprender esta paranoia a fondo, debemos mirar hacia los rincones oscuros de la web, donde el legado de estas transmisiones piratas sobrevive en forma de mitología urbana y estética de terror. La cultura digital ha adoptado la estética de la estática analógica, las cintas magnéticas degradadas y los mensajes subliminales escondidos en el ruido blanco. Existe todo un género de ficción en línea dedicado a emular la sensación de encontrar un VHS maldito o de sintonizar un canal prohibido a las 3 de la madrugada.
¿Por qué las nuevas generaciones que nunca vivieron la época dorada de la televisión por cable están tan obsesionadas con esta estética del fallo técnico? Los psicólogos sugieren que es una forma de procesar la ansiedad masiva de la era de la información. Al romantizar el fallo analógico, el error humano, intentan encontrar un respiro frente a la perfección implacable y asfixiante de la red digital moderna. Un video degradado y corrupto se siente más auténtico, más humano, que un avatar pulido generado por una máquina. El horror analógico es un grito de auxilio, una manifestación de la pérdida de control, un deseo de volver a un tiempo donde los monstruos vivían dentro de la caja del televisor y no dentro de nuestra propia estructura social. La figura del hacker o del secuestrador de señales ha mutado de un delincuente en las sombras a un arquetipo casi mesiánico en la psique colectiva. Se le ve como el único individuo capaz de rasgar el velo de la ilusión corporativa, de romper la matriz y revelar el código fuente de nuestra realidad fabricada. Al secuestrar la señal, el perpetrador de Chicago demostró que el sistema, por muy poderoso e intocable que pareciera, era susceptible al sabotaje humano. En un mundo donde nos sentimos cada vez más impotentes frente a fuerzas algorítmicas insondables y monopolios tecnológicos globales, la idea de que un individuo solitario puede desestabilizar la maquinaria de transmisión masiva resulta a la vez aterradora y extrañamente liberadora. Representa la última chispa de resistencia anárquica contra la homogeneización del pensamiento. El verdadero terror del incidente de Chicago no es lo que mostró, sino lo que insinuó. Insinuó que la membrana que separa nuestro hogar seguro del caos exterior es dolorosamente delgada. Insinuó que los guardianes de la información pueden ser cegados y amordazados por cualquiera con el conocimiento adecuado y la voluntad de romper las reglas. Esta realización de vulnerabilidad es la que nos persigue hasta el día de hoy. Cuando estamos solos en la oscuridad de nuestra habitación, con el rostro iluminado únicamente por el brillo frío de nuestro teléfono inteligente, sumergidos en un mar infinito de contenido digital, a menudo experimentamos un eco de ese mismo miedo ancestral. Sentimos que estamos siendo observados a través del cristal de la pantalla. Sentimos que la información que consumimos nos está consumiendo a nosotros. Y en los momentos de mayor fatiga mental, casi podemos escuchar el zumbido distante de la estática, el recordatorio persistente de que en cualquier instante el flujo de la normalidad puede detenerse, la pantalla puede parpadear y una entidad desconocida podría asomarse desde el abismo binario para reclamar el control de nuestras mentes. Nuestra civilización entera está construida sobre la confianza en la transferencia ininterrumpida de datos. Desde los semáforos que regulan nuestras calles hasta las transacciones financieras que mantienen viva la economía, todo depende de que la señal llegue limpia y a tiempo a su destino. Somos equilibristas caminando sobre una cuerda floja hecha de fibra óptica y ondas de radio, y debajo de nosotros, siempre acechando en el ruido de fondo, está el potencial infinito para la disrupción. El enmascarado de Chicago fue solo un profeta temprano de esta fragilidad. Nos enseñó que la tecnología no es un escudo impenetrable, sino un canal de doble sentido. Así como nosotros miramos hacia el abismo de la información mundial, el abismo nos devuelve la mirada y a veces decide entrar en nuestras casas y reírse de nuestras ilusiones de seguridad. La profunda ironía de todo esto es que en nuestra búsqueda desesperada por la conexión global, hemos creado la jaula perfecta para nuestro propio aislamiento. Estar constantemente informados nos ha hecho crónicamente vulnerables. La saturación de datos ha erosionado nuestra capacidad para distinguir la verdad de la fabricación. El secuestro de la señal ya no requiere interceptar antenas de microondas. Se logra bombardeando nuestra capacidad de atención hasta que nos rendimos por completo. Al final, el fantasma que se burló de millones de espectadores aquella fría noche de noviembre no era un invasor extraterrestre ni un monstruo sobrenatural. Era un espejo, un reflejo grotesco y profético de nuestra propia dependencia tecnológica. Una advertencia temprana sobre los peligros de entregar las llaves de nuestra percepción a infraestructuras que ni siquiera comprendemos. Y mientras continuamos mirando fijamente nuestras pantallas cada vez más brillantes y absorbentes, esperando la siguiente dosis de información, la máscara sigue ahí, sonriendo desde la estática de la historia, recordándonos que nunca hemos estado verdaderamente a salvo y que la señal perfecta siempre será una ilusión temporal esperando ser interrumpida.